En los primeros 9 meses de 2019, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico recibió un total de 13.349 asuntos, de los cuales 1.086 fueron quejas, 3.088 asesorías y 1.375 de atención inmediata. De esto vamos a hablar hoy aquí en Juzgue Usted. Doctor Fernando Ruiz Martínez, bienvenido. Gracias. Médico, traumatólogo y perito médico además. Sí. Bienvenido. Gracias por Gracias. estar aquí. Doctor Juárez Navarro, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, gracias. Buenas Bienvenido. noches. Usted es abogado, experto en temas médicos. Afirmativo, así es. Así es. Un honor estar aquí con ustedes hoy. Al contrario, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ti, Paco. La ética médica, ¿cómo la definimos en unas palabras muy sencillas y muy breves? La ética médica es la moral, la que debe tener el médico para conducirse. Estas son 4 vertientes muy importantes. Uno es no hacer más daño. El otro, tratar bien, asegurarle al paciente un resultado. 2, no provocarle otras lesiones. Y finalmente ofrecerle una normatividad adecuada, una seguridad de esto. En esa seguridad, ¿podríamos encontrar la confidencialidad? Claro. La confidencialidad, de acuerdo a las nuevas normas, que no son tan nuevas, en 2012 se reformó la norma que rige el manejo del expediente. El legislador pensó mucho en la confidencialidad, en el manejo de los datos. Y coincido plenamente con el doctor en que en medicina no se puede garantizar un resultado. Entonces, si me preguntaras, la ética son las reglas precisas, morales, que rigen el ejercicio médico. No dañar, buscar lo mejor para el paciente dentro de los límites de la medicina, no garantizar un resultado, pero sí hablarle claro al paciente y cuidar sus datos personales, su enfermedad, cómo se le está tratando, de qué, por qué, cuándo, cómo y dónde. Hace ya casi 25 años entra en vigor una nueva legislación de protección a los usuarios de servicios médicos y se crea la CONAMED en 1994, si mal no recuerdo. Así es. La CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Sí, es una de las instancias donde donde el paciente puede manifestar su queja. Y aquí la atención que brinda la CONAMED a los pacientes también se da a los médicos. Sí, claro. ¿Sí? Sí, la CONAMED es una institución que atiende tanto pacientes como médicos. Se da el intermedio a través de la intermediación de la CONAMED para que se pongan de acuerdo. Cuando no llegan a un resultado, entonces la misma CONAMED pide el arbitraje, propone el arbitraje médico. ¿Estas fallas se dan por falta de ética o estamos viviendo, y es inocultable, una crisis en los sistemas de salud, en los sistemas públicos de salud? ¿Obedecen a falta de recursos, a falta de equipo, a equipo obsoleto? ¿A qué obedecen estas fallas que se dan muchas veces? Yo creo que es multifactorial, Paco. Sin embargo, en mi punto de vista muy particular y de los casi 18,000 personas que tengo el honor de representar en diversos grupos, en realidad la mayor parte de las controversias derivadas de la atención médica se dan primero por fracturas en la comunicación médico-paciente y en la confianza, que las genera una sobrecarga de la demanda de servicios de atención médica, falta de recursos materiales y humanos. Entonces, la mayoría de las quejas son, es que el doctor me vio feo, es que el doctor no me explicó, es que no me vio a los ojos, es que no había ambulancia, es que no había tanques de oxígeno, es que no me pasaron a cirugía. Y la mayoría de los factores no están en las manos operativas del médico per se, que está allí en una línea frontal de batalla, en una institución que, en mi punto de vista muy particular, se ha venido industrializando la medicina que ahí se hace. Entonces, quiero que los veas con calidad, con calidez y con oportunidad. Sin embargo, tu consulta con un paciente en traumatología está diferida a 3 meses. Eso no es oportuno. Quiero que los veas con calidez, pero tienes que ver 20, 25 pacientes en un día. Tampoco lo es con calidad. Entonces, creo que la sobreimposición de las reglamentaciones institucionales, de la falta de recursos contra el gremio de la salud, afecta en gran medida la salud pública. Y
también viene otro factor, la criminalización de la medicina, ¿no? Que no es meramente legislativa, sino es derivada de la opinión pública, que es derivada de una transculturización también de nuestro país vecino, Estados Unidos, por qué no decirlo, y del fenómeno exorbitante de las redes sociales. Toda la gente ve este tipo de cosas, muchas veces se sobreinforma o se desinforma. Entonces, hoy tenemos jueces que acuden a Google a preguntar si lo que hizo el traumatólogo es correcto. Cuando existen peritos como el compañero que tengo el honor de compartir el foro con él, que son expertos que han sido formados por muchos años para que ellos orienten a la autoridad si lo que pasó es lo que tenía que haber pasado, ¿no? Y estos peritajes que ustedes realizan, doctor, ¿sí son verdaderamente tomados en cuenta? Decía usted hace un momento que la prueba reina es precisamente el peritaje. El peritaje. Sí. ¿Son tomados en cuenta por los jueces o de verdad, como menciona el doctor Juárez Navarro, se acuden los jueces a Google? Sí. Todos buscamos información de diferentes lugares. Realmente quien da la información certera de esto es el perito. El perito evalúa todos los aspectos de esto, la comunicación, el diagnóstico, el fundamento donde estuvo localizado, en la Lex Artis que se llama, la bibliografía. Así es. En las diferentes condiciones que hay. Entonces, quien realmente sabe de la patología del paciente, más que el médico tratante en un momento dado, debemos ser los peritos. Y así con esto orientamos. El perito es el enlace, es la ilustración al juez. Y ellos nos hacen mucho caso. Somos la prueba reina. Sí se hizo bien, sí se diagnosticó bien el paciente, fue bien tratado, porque el término negligencia médica, que en la actualidad se le ha dado cauce para todo. Todo lo que es un médico es negligente. Entonces, en realidad no. Negligencia es no hacer o no estar, no utilizar las cosas que tuvieron. Y en esta situación, lo experto lo lleva el perito. Y tenemos que tener una comunicación adecuada, no tan técnica, sino que nos entienda el paciente y nos entienda el juez. Hablaba usted, doctor, de la transculturización. Y en los programas de televisión de manufactura estadounidense, por ejemplo, vemos muy frecuentemente demandas de tipo médico, aseguradoras, manejo de cifras multimillonarias en dólares. ¿En México hay ese problema? Mira, en Estados Unidos es un riesgo ser médico. Literalmente es una de las carreras más riesgosas de sufrir demandas, acusaciones. Se ha sobrereglamentado. En México, hace tiempo que está siendo también riesgoso ser un médico. Puede ser demandado. Yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a la medicina es que el paciente entienda al médico como su peor enemigo y el médico entienda al paciente como alguien que va para dañarlo. Recordemos que el médico se forma por lo menos 7 años y es para ayudar. Yo nunca he conocido, no sé si mi compañero coincida, a un médico que diga yo me formé con el fin de dañar. Yo tenía ganas de dañar. Y ahí hablamos de la preterintencionalidad, de la intención o no de dañar. La reina madre de las pruebas es la prueba pericial, pero si no se oferta de la forma adecuada, estos señores están impedidos para hacer, porque yo le hago las preguntas y digo, su peritaje deberá versar en esto, esto, esto y esto. Y si lo hago mal, y si no lo enfoco, etcétera. Y por otro lado, también hay peritos que... Perito significa experto en términos del Código de Procedimientos. Y cualquier médico con cédula es experto en su área, pero no quiere decir que sea experto forense o experto en rendir una opinión. Y eso es lo que se debe aprender en el gremio médico. ¿A qué voy? Que muchas veces dicen, es que el doctor hizo mal porque no se dio cuenta que tenía fiebre. Sí, pero nadie está obligado a lo imposible. No podemos tener a un urólogo que operó a un paciente o está operado 24 horas, 365 días pegado a él a ver si tiene o no. Hay normas que lo obligan a verlo una vez por turno, a estar al pendiente, a contestar el teléfono en términos de ciertas leyes, pero luego hay opiniones subjetivas que no rinden expertos como este señor que está acá, ¿no? Entonces es bien importante que gente como tú informe a la sociedad de que sí tiene derechos los pacientes, también los médicos, pero que deben de allegarse los medios idóneos, tanto los médicos en una defensa como los pacientes en quien los oriente, ¿no? ¿Qué tan bien representados están los pacientes en estos procesos? Bien, están bien representados. El paciente para emitir una queja, demanda o querella, que esto ya son diferentes términos, tiene diferentes instancias para manifestarlo. Y el primero son las situaciones que tiene tanto el Seguro Social como lo tiene cualquier institución. Pemex,
salubridad y demás, para poner su queja directamente en la institución. ¿Y se Después, resuelve satisfactoriamente? Claro que sí. ¿O hay que llegar hasta la CONAMED? Se puede, ahora sí que la segunda instancia sería CONAMED, la tercera serían ya las situaciones de las cortes, Los jurídicos. los jurídicos. ¿Y qué tan bien representados están los intereses de los profesionales de la medicina? La verdad es que en mi empresa el 90% de los casos que tenemos están complicados porque nos buscan posterior a una mala defensa. Es decir, la aseguradora genera una expectativa y dice, yo te voy a defender, pero a la hora de los golpes, a la hora de que están acusados en un medio de comunicación, porque también son tribunales, no los defienden. Operativamente están muy mal defendidos, entonces vienen con problemas exacerbados por malas defensas técnicas jurídicamente. Creo que hay mucho que hacer. También las autoridades deben de conocer y tratar al gremio médico como un gremio que se forma para ayudar, no como un gremio de delincuentes. No es lo mismo un atropellamiento o una persona que recibe una bala que un médico que intentó salvar una vida, que ya le dispararon a la persona y que luego lo quieren culpar porque ha pasado a él por haber puesto mal un trépano y que es culpa del neurocirujano y no del que disparó el arma. Eso es injusto y es inverosímil, y hay juzgamientos en contra de ellos por malas defensas. Caray, pues tenemos mucho más que platicar de esto. Ojalá lo hagamos pronto. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Paulatinamente, en México se ha criminalizado la práctica de la medicina. Cada vez más quejas en contra de los médicos sin entender que estas fallas obedecen muchas veces a las carencias del sistema público de salud. De eso platicamos esta noche con los expertos, pero lo que nos interesa es que juzgue usted. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Le invito a que nos reencontremos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.